Iglesia Cristiana, Vida en Armonía en Colombia. Oye, ¿Qué estás haciendo? Mira que estoy aquí mirando este atlas, mirando este hermoso país, nuestra bella Colombia. Solamente un pedacito porque es supremamente extenso, ¿no? Y mira que estaba mirando aquí como recordando lo de estudio, de cuando estaba uno en el colegio, y mirando todas estas líneas rojitas que hay aquí. Todo esto se ve una sola esplanada, ¿no? Es solamente tierra, pero mira estas líneas delgadas que hay aquí, esas fronteras, cambia todo, cambia todo. A ver, yo les comento, Dios les bendiga a cada uno de ustedes los que se encuentran mirándonos a través de las redes. Vamos a ver por un momento algo de geografía, pero yo en este día no queremos hablarles de geografía. Este tema está muy relacionado con lo que vamos a hablar más adelante. Entonces mi esposa está mostrando un atlas y está mostrando una parte de nuestro país, lo que es la zona norte, que comprenden los departamentos de La Guajira, Valledupar, norte de Santander, Cesar, una parte de Antioquia, Boyacá, norte de Santander, bueno. Y entonces ella está hablando sobre las fronteras. Resulta que le podemos llamar también límites. Y los límites son líneas que marcan el final de una propiedad. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando nosotros abrimos un mapa y vemos una línea roja, azul, que está demarcando lo que corresponde en nuestro país y la figura de nuestro país, dentro de todos los continentes encontramos esos límites y esas líneas demarcadas de lo que le pertenece a cada país. Además también que están también limitados dentro de cada país, hay departamentos que también limitan. Y por eso les está hablando de Boyacá, de Santander, porque cada uno de estas líneas imaginarias que hay es lo que limita la tierra que le pertenece a cada departamento o la tierra que le pertenece a cada país. Eso sí es muy cierto. Y vemos que como tú decías, son líneas imaginarias muy delgadas, ¿no? Solamente el sobrepasar ese límite ya nos lleva a otro departamento, si estamos hablando a manera interna aquí de nuestro país. Sí. O si no, a otro país. Sí. Y esto ya cambia toda claro. la situación. Y sí, de verdad hablemos de estos límites, tanto en todas las áreas de nuestra vida. Sí, ¿Será que Dios estableció límites? Claro, así como están establecidos los hombres, marcaron líneas divisorias dentro de cada uno de sus países, que es lo que indica el final de esa propiedad. Así también Dios a nosotros nos demarcó unos límites. Eso es muy cierto, el Señor ha demarcado límites desde el inicio de la creación. Cuando le dijo a Adán, cuando le dijo, irás hasta aquí, hasta allá, comerás de esto. O sea, esos fueron límites, ya como parámetros hasta dónde podía llegar el hombre, pero el hombre lo sobrepasó y cayó en desobediencia. Hay algo que de lo que tú estás hablando, y es que esos límites muestran el autocontrol de cada uno de nosotros, que es lo que Dios estableció, y muestra el respeto hacia los demás. El límite que yo tengo hacia ti es el límite que no puedo pasar, porque si yo llego a pasar ese límite, ya es un límite que te está irrespetando. Entonces eso muestra el autocontrol que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Incluso eso es cierto que la Biblia, la misma palabra lo habla muy claro. Nosotros podemos ver que en Mateo 7:12 dice, en el contexto, empieza con un pequeño título y dice la regla de oro. Sí, que dice, o sea, algo muy valioso. Recordemos qué nos dice Mateo 7:12. Mateo 7:12 dice que así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Exactamente, lo que yo quiero para mí,
tengo que estarlo haciendo, porque a veces nosotros se nos olvida lo que tú hablabas del respeto. No, me encanta sobrepasar eso, pero que nadie se sobrepase conmigo. Sí, y la misma Biblia nos ordena que nos controlemos a nosotros mismos. Aunque esa naturaleza humana siempre desea controlar a los que están alrededor, desea controlar a los demás. Yo quiero que vayamos a la palabra a Tito. A Tito, perfecto, vamos a mirar en Vamos Tito. a Tito. A ver qué nos dice Tito. ¿Qué nos dice Tito 2:12? 2:12, perfecto, yo también ya lo aquí, lo tengo listo. Dice la palabra en Tito 2:12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Exactamente. Incluso esto nos lleva a mirar que a veces nosotros estamos esperando que de pronto alguien fuera de Dios empiece a satisfacer nuestras necesidades. Y esto ya es pasar un límite porque se vuelve dependencia. Dependencia. Y cuando esperamos esto, ¿qué termina pasando en nuestra vida? Terminamos decepcionados, terminamos cortando relaciones con las personas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos respetar límites, ni personales, ni tampoco hacia nuestro prójimo. Sí. Entonces nosotros esperamos y también sobrepasamos. Sí, por eso es sobrepasamos y ahí vienen unas consecuencias impresionantes. Ahí es, y mire. Perdóname un momentico, de igual. Ahí es donde nosotros miramos, tenemos que ver qué tanto es lo que nosotros empezamos a pensar con la sabiduría de Dios, qué tanto las personas pueden encajar en nuestras vidas, cuánto estoy dispuesto a invertir en una persona. E invertir en una persona no quiere decir solamente dinero, es emociones, tiempo, todo lo que genera en nuestra vida. Eso es invertir en alguien. Todo esto es lo que nosotros tenemos que mirar y empezar a establecer límites. La vida es muy corta. Sí, la verdad. Para empezar a desgastarnos, a sanar heridas, a reparar cosas que tal vez por nuestra culpa se han dañado o porque hemos permitido que otros dañen. Sí, por eso es que de lo que tú hablas es que los límites y lo que nos dice la palabra de Dios en Tito es que esos límites personales ayudan a limitar nuestra inclinación egoísta para controlar o manipular a los demás. Eso es cierto. Porque a veces nosotros, Mari, nos volvemos egoístas. Es que es más, a veces nos volvemos hasta egoístas con nosotros mismos. Y si nos volvemos aún egoístas con nosotros mismos, ¿cómo no vamos a volvernos egoístas con los demás? Y por eso la misma palabra de Dios nos lo dice a lo último aquí en Tito, en la parte B, en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ajá. ¿Y qué nos quiere decir la palabra con todo eso? De que debemos darnos a los demás, de que debemos ayudar a los demás, de que si vamos a tener o a pasar esos límites de esa persona, que ese límite que pasemos, que sea para ayudar a los demás, lo que tú decías. Es ayudar a los demás. No vivir, no, es que no me importa lo que le pasó al vecino, no me importa lo que le pasó a mi hermano o a mi hermana o al hermano de la iglesia o al líder. No me interesa. Simplemente escuchamos y no nos importa. A veces nosotros subimos al transporte público y hoy nos pasaba. Acuérdate que hoy nos pasó. Sí. Mira, subieron 3 personas. Subieron 3 personas al transporte. Y de esas 3 hubo una sola persona que de pronto congenió con todos los que estábamos alrededor. Impactó. Sin y congenió. pasar el límite. Sin pasar el límite de los demás. La segunda persona que subió también medio impactó y le ayudaron, porque la primera persona fue la que subió vendiendo los dulces, el joven que venía de Boyacá, y
Y bueno, y habló de los problemas que tenían, cómo llegó aquí a Bogotá y que le ayudaran. Y bueno, se le ayudó, pero no impactó. El segundo impactó. Qué tremendo muchacho, como nos impactó a todos, la forma como nos empezó a hablar y a todos nos Sí. hizo reír y pasamos un rato muy, 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 muy bonito con él. La tercera persona no. No. Resulta que la tercera persona subió vendiendo unos dulces y repartió los dulces y nadie le compró por ese lado. Y lo que empezó a decir, ya empezó A renegar. a renegar. Iba recogiendo, iba Iba, renegando. recogiendo, iba renegando y ya iba siendo grosero. Exacto, la sola. Entonces ya se puso grosero y ya pues nadie le ayudó. Ujú. Por la forma en que habló y por la forma por lo que dijo, porque él pasó los límites de las personas que estaban ahí. Sí, él llegó y vemos que también muchas personas así llegan al irrespeto. Sí, Al irrespeto. Mira que el joven, el segundo que subió, que comenzó con toda la gente a interactuar. Es más, hasta cuando halagó a esta niña de una manera tan bonita, tan Sí, respetuosa, muy respetuoso. que la hizo sentir linda y la hizo sentir bonita, pero en ningún momento le faltó al respeto. Habló, se dirigió a los adultos, se dirigió a los ancianos, a todos con un respeto, Sí. porque supo llegar al límite y supo hasta dónde podía llegar. Y eso quiere decir, mi amor, que una persona con límites claros, con unos límites sólidos, comunica a los demás lo que es. Exacto. Comunica a los demás lo que es esa persona. Si yo entro agresivo a pedir monedas y que me la tienen que dar, pues, o sea, tremendo. Nadie Pero va a esa responder. persona, mire todo lo que recibió. En un momentico ahí, en un espacio, recibió billetes. Mm. Casi todos le dieron fue billetes. Sí, eso es Por la cierto. forma en que él habló y lo que él en sus límites, él declaró lo que era él. Ujú. Él mostró lo que era él. Eso se llama respeto. Respeto. Porque cuando alguien se respeta a sí mismo, puede dar, incluso la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que se tiene aquí adentro, eso es lo que se va a dar. Porque cuando está este respeto, todo es equilibrado. Tiene un equilibrio perfecto, perfecto. Por eso es importante respetar a los demás para recibir de igual manera lo mismo. Sí. De igual manera, porque nosotros también tenemos que mirar que a mí una parábola que me llama mucho la atención también es la del samaritano. La del buen samaritano. El buen sí. samaritano, él recogió a este hombre, pero estableció unos límites. ¿Por qué? Claro. Porque él tenía su casa, su familia, y entonces él dijo, yo lo voy a ayudar, lo voy a dejar en esta posada, en esta pensión, lo voy a dejar acá. Voy a hablar con el dueño, a decirle, yo le voy a cancelar todo, pero no me lo voy a llevar a mi casa. Ujú. Y cualquiera hubiera dicho, se lo hubiera llevado a la casa, excelente, porque lo está ayudando. No, porque él estaba respetando los límites de su esposa, de sus hijos, de su familia. Así es que la Biblia no los nombra, pero nosotros de pronto deducimos que él tenía su familia, tenía allí sus hijos y todo. Y a llevar a una persona desconocida, no, es que lo estoy ayudando. Sí, excelente que lo esté ayudando, pero él supo respetar estos límites de su familia. Y no pasó mayores. Se restableció aquel hombre, el de la posada lo cuidó hasta que estuviese bien y todo. Y no pasó nada. Por eso esos límites, y por eso le llaman límites, porque esos límites se pueden utilizar de una forma sana o de una forma pecaminosa. Exacto. ¿Cómo podríamos ver esta parte? Los límites de una forma sana es lo que estábamos hablando. Ujú. De lo que estábamos hablando, de la Cuando hay forma ese de respeto y lo todo que eso. soy yo como persona y de lo que yo estoy dando a los demás para que me respeten. Ujú. Pero de una forma pecaminosa también podemos hacerlo. ¿Y de qué forma?
siendo yo lo que soy, para ir a mostrárselo a los demás. Hay algo que uno ve y es algo que pues por nuestra naturaleza de hombres, yo lo veía anteriormente y lo vivía anteriormente también. Yo trabajaba en una empresa y no podíamos ver pasar a una muchacha con un pantalón apretado o con una minifalda, porque ya empezábamos a silbarla, a decirle. Y entonces, ¿qué está viendo esa muchacha en mí? ¿Y qué estoy siendo yo para esa muchacha en el momento en que yo estoy diciéndole la cantidad de cosas que le dicen Sí. a las niñas cuando va pasando por la calle? Mira lo que tú decías de ese muchacho. Le dijo la cantidad de cosas y de la forma tan decente como le piropeó a esa niña. Ujú. Ahí se estaba viendo lo que era ese muchacho. Sí. Ahí se estaba viendo. Pero si yo de una forma pecaminosa, de una forma morbosa, voy allí a decirle a esa persona, porque no es solamente a esa muchacha, sino también puede ser un hombre, puede ser una mujer, o un tío, un primo, a quien sea, de la forma en que yo estoy hablando y de la forma en que yo estoy estableciendo mis límites. Sí, eso es cierto, porque sobre todo cuando esos límites están respetando, siempre prima es el respeto. El valor que hay aquí dentro, eso es lo que siempre va a estar aflorando grandemente en toda relación. Nosotros podemos ver, por ejemplo, alrededor de nosotros, nosotros ponemos esos límites, nosotros mismos nos encargamos de poner límites con padres, con hermanos, con familia, con compañeros de trabajo, con los hermanos de la iglesia, con todo el mundo. Y mira que cuando tú estableces un límite con los que están a tu alrededor, esos son límites pecaminosos. Uh-huh. Se están estableciendo límites pecaminosos porque tú no estás permitiendo sino que llegues hasta acá y es lo que tú digas y es lo que yo soy. O sea, no estás permitiendo de que la persona te aborde. De pronto la persona puede llegar a ti y quiere hablar contigo, pero tú colocas un límite de que no quieres hablar. O sea, lo haces de una forma, no quiero hablar en este momento. Ya te entiendo, Sí. en la parte de ese límite pecaminoso. Y cuando está ese límite pecaminoso, no queremos que de pronto vayamos a malinterpretar esto de que si yo digo no, hasta ahí nomás, no, eso No, está bien, sí. sino cuando yo lo hago solamente por mi propio beneficio. Yo no hablo Eso. contigo porque la verdad yo prefiero dejar así, Ajá. pero cuando me conviene, ahí sí permito que tú pases ese límite Ajá. por mi propio orgullo, mi propio ego, Así mi es. propio egoísmo. Ujú. Mientras me sirva a mí, yo permito que pase un límite conmigo y yo me paso un límite. Es cuando la gente empieza a pisotear a otro. Sobrepasa esos límites solamente por su propio beneficio, por su propio orgullo. Así Y es. ahí es cuando comienzan las cosas a funcionar mal. Nosotros miramos alrededor nuestro, como decíamos, nosotros tenemos que presentar ante todo el mundo esas reglas, esos límites, de decir, nomás uno ve el aspecto de una persona que esté muy segura de sí misma, uno coge el medio y dice, yo apenas te conozco a ti, y tú eres una persona que sabes para dónde vas, una persona, y yo no te voy a decir, ¿qué hubo? ¿Qué man? Si ni siquiera te conozco ni nada, ¿tú qué me vas a decir? Nomás al verte a ti, yo, muy buenas tardes señor, y hasta le doy la mano o lo que sea, voy con decencia, porque su solo aspecto inspira respeto, no es que inspire miedo ni nada, sino respeto. Cuando yo sé sobre lo que estoy parada, cuando sé por dónde voy, la sola presencia inspira respeto y eso establece límites. Ahora hay otra cosa, que eso es pecaminoso, como tú dices, y nosotros a veces lo hemos hecho sin darnos cuenta. Yo permito abusos en contra mía para evitar problemas. No, por ejemplo, eso se ve mucho en la relación de pareja.
donde se sobrepasan esos límites. No, yo no le digo nada a él, pues esperando de que, pues que él me siga ayudando con una parte económica, pues para sostener mis hijos, para estar ahí. No importa si me dijo cosas feas, no importa si me golpeó, pero yo prefiero más bien evitar. Y viene la persona con una agresividad, no, yo más bien no le digo nada para que no se subleve peor, lo que sea. Eso es pecado, porque yo estoy permitiendo que atropellen mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Estoy permitiendo que la obra perfecta que Dios ha hecho en mí, tanto física como internamente, estoy permitiendo que sea pisoteada. Y yo también estoy pasando límites, ¿no? Pero ¿cómo va a decir usted que está pasando límites si el agredido es usted? No, porque yo estoy permitiendo que sobrepasen estos límites. Entonces yo alrededor mío tengo que empezar a establecer límites, a saber decir sí y a saber decir no. A saber decir no. Hay otro límite que es muy importante y quiero que entremos en este límite que es tan importante, que es el de la luz y las tinieblas. La luz y las tinieblas. Porque nosotros como hijos de luz no podemos tener comunión con las tinieblas. Exacto. No podemos tener. Y yo quiero que vayamos a la palabra. Vayamos a la palabra, a 2 Corintios 6:14. Sí. 2 Corintios 6:14. 6:14. Mire lo que nos dice la palabra en 2 Corintios 6:14. Dice, el título nomás lo que dice: somos templo del Dios viviente. Somos templo del Dios viviente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Exacto. Hay algo aquí que me llama mucho la atención, y es que como hijos de Dios, como hijos del Rey de Reyes, nosotros somos luz a los que están a nuestro alrededor. Y por eso la misma palabra nos lo está diciendo. No os unáis en yugo desigual. A veces nosotros, ya de pronto nosotros no, pero sí de pronto yo le hablaría a todos esos jóvenes que en este momento tienen a Cristo en su corazón, que están siguiendo al Rey de Reyes, que están caminando en los caminos del Señor. El enemigo todos los días va a estar atacando. Él todos los días va a estar lanzando dardos a todos aquellos que aman al Señor. Y más a ustedes jóvenes que en este momento están consagrados para el Señor, que son esa luz en las tinieblas para los amigos, para todos aquellos que están a su alrededor. Dice la palabra que no os unáis en yugo desigual. A veces nosotros como cristianos nos enamoramos, empezamos a buscar, y más que todos los jóvenes, a buscar afuera lo que de pronto podemos tener ahí cerca, lo que tenemos ahí cerca. Entonces tratemos de, hay muchas, en las iglesias hay hombres y mujeres, niños y niñas demasiadamente bonitos, demasiadamente buenos, con un corazón bonito. Sí, eso es cierto. ¿Por qué no buscamos dentro de ese mismo redil las personas que verdaderamente nos pueden aportar más adelante? Nos pueden aportar más adelante, porque resulta que cuando nosotros nos unimos en yugo desigual es terrible, mis hermanos. Es muy terrible. Sí, es terrible, mi amor. Eso es cierto, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, que la palabra habla esto del yugo, esto es como cuando nosotros vemos, por ejemplo, los bueyes les colocaban aquí, ¿no? Para arar la tierra. Y ellos van. ¿Cómo van a colocar un buey con una vaca? Es que son similares. Sí. No van a hacer la misma fuerza, no van a hacer lo mismo. Ahora vamos a colocarle aquí un yugo al uno y otro yugo distinto al otro, por su contextura, por lo que sea. ¿Qué va a pasar? Esto va a empezar así. No van a poder hacer absolutamente nada.
Es, por ejemplo, algo muy coloquial que siempre sale, lo de los dos burros. Que el uno tiene agua acá y el otro tiene su alimento a este lado, pero están amarrados con una cuerda. Y ellos no, entonces uno tiene sed, el otro tiene hambre. Y están amarrados con una cuerda. Y el uno empieza a tirar para este lado, para el alimento, pero el otro para el otro lado, para el agua, y empiezan para aquí y para allá. Nunca van a llegar a estar juntos si no se ponen de acuerdo. Y cuando hay dos de acuerdo, caminando por lo mismo, con las mismas, marcando límites, con las mismas intenciones de un corazón sincero, van a caminar los dos. Entonces, ¿qué hicieron estos burros al final? Juntos se fueron para allí, aquel se alimentó, después se fueron para el agua, el otro tomó el agua, satisfizo allí su sed, el otro su hambre, y quedaron contentos. Pero cuando no, cada uno es para aquí y para allá, y la contienda es impresionante. Por eso esos límites son muy importantes en toda área. Con los amigos, ahí está, que los amigos es algo muy importante. Tomaríamoslo en dos aspectos. Por ejemplo, cuando se está soltero, que llegan los amigos y todo, no, listo, que nos vamos, que eso. Entonces ya ellos empiezan, a veces llegan estos amigos y no, listo, y primero se toma la importancia a los amigos que a la familia. Malo por ahí, porque hay que establecer límites. Y cuando hay un matrimonio, a veces se deja entrar tanto a los amigos a la casa familiar, que ya llegan ellos como Pedro por su casa, hacen, deshacen, yo me quiero quedar, no me quiero quedar y todo. Y es cuando vemos las rupturas matrimoniales, vemos el abuso a los niños, vemos tantas situaciones porque no se establecieron límites. Todo tiene un límite y el propasarlo trae consecuencias terribles. Así es. Siempre. Y la cosa, o sea, de lo que nosotros queremos hablar de estos límites en este día, no es de pronto alejar a la gente del mundo. No es alejarlos, de relaciones, sino es de ser luz para ese mundo. O sea, de que nosotros como cristianos, como personas conocedoras de la palabra, no podemos permitir, o no nos podemos permitir, que el mundo nos aborde a cada uno de nosotros y empecemos a hacer lo que hace el mundo. Nosotros no podemos permitirnos eso. Exactamente. No podemos permitirnos porque ya nosotros estamos convencidos de quién es el Rey de Reyes, de quién es el que murió en la cruz por nosotros, de quién es el que nos salvó de todas las hechanzas del mundo. Y yo quiero que vayamos a la palabra, porque es que no es que yo esté hablando aquí de que apártense, váyanse por otro lado porque no les conviene, no, sino que es a través de la palabra que nosotros estamos hablando. Y yo quiero que vayamos a Santiago 4:4, mi amor. Santiago 4:4, perfecto. Mire lo que, dime. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Dice la palabra de Dios. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Entonces, no es que nosotros a las personas que le estamos hablando le estamos diciendo apártese, no. Pues porque cada quien tiene la libre decisión de tomar sí o sí no. Pero yo les quiero es hablar a todas esas personas que verdaderamente quieren estar consagradas al Señor. Debemos apartarnos. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. No pertenecemos a este mundo. Y a esas son las personas que yo les estoy hablando. No nos dejemos contaminar por las cosas del mundo. Hay muchas cosas, y más a ustedes jóvenes, que están en la época en que quieren salir a rumbear, en que quieren, muchos quieren fumarse su cigarrillo, otros quieren salir a pasear, otros, la cantidad de cosas, y perdónenme la expresión, ir a fornicar, adulterar, la cantidad de cosas que hay.
Sí. Y todas esas cosas son cosas que no agradan a Dios. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. El que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Sí. Y el que se hace amigo de Dios se vuelve enemigo del mundo. Ujú. Porque Sí, esa partecita cuando tú dices se hace enemigo del mundo, es lo que la gente no entiende. es lo que la gente no entiende. Es lo que la gente no entiende. Y Ujú. volvemos a esa parábola del samaritano. Resulta que a veces hay gente, incluso dice, no, pero ¿cómo va a ser posible de que usted teniendo una casa, usted viviendo solo y semejante casa tan grande, y usted teniendo una entrada económica fija y de todo, ¿cómo es que no me va a permitir a mí que yo entre a su casa y darme aunque sea un espacio allí para que yo esté, porque yo ya no tengo dónde vivir, yo ya no tengo dónde esto? Y cuando la persona dice no, todo, ¡ay! Tan mala. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez de la persona que está pidiendo la ayuda. ¿Por qué? Porque si no tiene ya, y esto estoy hablando en la parte adulta, ya en los adultos, entonces dicen, no, pero es una persona mala que no tiene corazón, e incluso si esta persona llega a ser cristiana, dice, no, qué tan cristiano que es, y no me va a permitir quedarme en su casa, y no me va a tender la mano, y no me va a ayudar, porque ahí es donde llega la sabiduría de Dios, y dice, yo te establezco estos límites, tú no puedes recibir esa persona. ¿Por qué no puedo recibir esa persona? Porque esta persona ha hecho esto, esto y esto. ¿Por qué la sacaron de su casa? ¿Por qué perdió su hogar? ¿Por qué perdió su trabajo? ¿Por qué sus amistades? ¿Por qué nadie lo quiere recibir o la quiere recibir a esta persona? ¿Por qué? Es cuando el Señor muestra y nosotros, en vez de hacer algo bueno, vamos a buscarnos un problema terrible. Y hay algo muy cierto, no siempre hacer lo bueno está bien hecho. Está bien hecho. Porque Dios está tratando a las personas. Es cuando el papá y la mamá se enfrentan. El niño cometió una falta, el papá lo corrigió y la mamá vino y no le pare bolas, venga para acá, venga, eso no. Yo lo estoy consolando a mi hijo porque es que él estaba llorando mucho y lo estoy consolando y lo llevo para acá. Y ¿es bueno consolar a un hijo? Claro que es bueno, pero no era el momento para eso. Porque ¿qué pasa? Estoy haciendo algo bueno, consolando a mi hijo, pero estoy haciendo algo muy malo, desautorizando al padre, a la cabeza del hogar. Lo estoy desautorizando. Entonces no siempre hacer lo bueno está bien. Está bien. Entonces hay que obrar siempre con sabiduría, y así la gente nos critique por establecer esos límites y atender la voz de Dios. Y mire que de lo que tú hablas es de no siempre hacer lo bueno está bien. Uh-huh. Y es porque resulta que nosotros no conocemos a las personas. Exactamente. Nosotros no conocemos a las personas y lo hemos vivido nosotros los dos por experiencia, Maki. Uh-huh. Nosotros lo hemos vivido Sí. por experiencia. Yo no puedo permitir en mi casa, mi casa es una casa que está consagrada a Dios, es una casa donde el Espíritu Santo mora, es una casa donde hay oración, donde hay ayuno, donde tenemos al Señor como el Rey de nuestra casa, como el anfitrión, el dueño de nuestras vidas. ¿Cómo va a ser posible que yo en mi casa vaya a permitir de que vengan otros a decir malas palabras? Exacto. De que es que el tantas por tantas, yo no sé qué, el si sé cuántas, y entonces lo primero que si yo veo que dentro de mi casa yo tengo unos límites establecidos y esos límites no van de acuerdo a lo que yo tengo en mi corazón, a lo que hay en mi familia, a lo que tengo con mi esposa, ¿cómo voy a permitir yo que en mi casa vengan personas a ser groseras dentro de mi casa o a fumar dentro de mi casa? Hay personas que son destructivas. Y yo hace un tiempo yo conocí a una persona que muy destructiva y pertenecía a todos esos grupos de la primera línea y todo eso.
y conociéndolo y hablándole de la palabra y su mamá siendo cristiana, pero él no. Entonces ahí es donde uno empieza a establecer los límites con esas personas, porque uno no puede decir, yo no puedo permitir de que esa persona me vaya a entrar a mi casa, porque ¿qué espero yo de una persona que mantiene siendo destructivo, rompiendo buses, quemando buses, tirando piedra, echando groserías a todo lado? O sea, ¿cómo voy a permitir yo que una persona de esas entre a mi casa? ¿A qué? Exacto, ¿A porque qué? entres a dañar. Y la palabra del Señor nos muestra muy claro todos los límites que Él ha colocado desde el principio de la creación. También por eso estableció los mandamientos. Por eso el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y va a amarlo primeramente a Él y luego a tu prójimo. Dice que ahí se resume la ley. Amar a Dios primeramente y luego a tu prójimo. Cuando yo hago esto, de amar primeramente a Dios, el Señor va a empezar a guiar mi vida para yo poder establecer unos límites sanos, ni que sobrepasen allá, ni que tampoco me pisoteen a mí. Dios ha colocado estos límites para que nosotros veamos a la gente con sus defectos y sus virtudes y aprendamos a valorarlo. De igual manera nosotros sabemos que también tenemos nuestros defectos, y cuando Claro, nosotros claro. nos dicen algo, nos dicen, mire, es que tú dices, y a mí que me gusta esto, no puedo pasarme de este límite, y empiezo a reflexionar interiormente, a decir, carambas, en verdad lo que estoy haciendo es malo, no me había dado cuenta. Hay gente, por ejemplo, coloquemos un ejemplo, hay mucha gente que dice aiga. Aiga, antiguamente no era mal dicho, hoy día pues ya la RAE y todo ese eso. aiga más que todo lo dice es el campesino. Exacto. Anteriormente Y entonces se hablaba mucho es del normal, aiga. es normal. A veces la gente que dice no, y que aiga no sé qué, que aiga sí sé más. Incluso gente letrada a veces ha caído en ese error y uno dice, ¿cómo así? Dice, sí, porque para ellos es normal. Pero cuando alguien les dice, no se dice aiga, se dice haya, dice, toda mi vida yo diciendo así. Aiga. Toda mi vida, y hasta ahorita me doy cuenta de que lo estoy haciendo mal, de alguien me está corrigiendo con respeto y en verdad me está edificando. Esto es cuando yo sé hasta dónde van los límites para poder llegar en corrección a una persona. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros que somos espirituales, oremos y estemos allí con los que han caído, y no vamos a ir a decir, ay, pero es que como fulanito me cae tan bien, pues yo voy a decirle que bueno, que es que de pronto cayó en pecado, pero eso no es tan malo, porque el Señor, no, pecado es pecado, pero voy a hablarlo con todo el amor de Dios, con toda la sabiduría, para no ir a herir a esa persona más de lo que ya está herida, que sea autoflagelado. Entonces no voy a pasar ese límite, y voy a hablar con el amor de Dios para que esta persona pueda edificarse y pueda levantarse. Pero en muchas ocasiones nosotros tergiversamos estas cosas y a veces decimos, yo nunca voy a caer en eso, y usted hizo y deshizo, y juzgamos y criticamos y decimos, no, hay algo muy cierto. Yo hablo con amor, voy hacia esta persona, y el hecho que la persona acepte o no acepte es problema de esta persona, pero no quiere decir que las cosas no existan. A veces yo me tapo los ojos para no ver el sol, y entonces digo, y eso no significa que el sol no existe, ahí está, que yo no lo quiera ver es otra cosa. Entonces siempre el Señor nos ha dado estos límites para eso. Eso es. Por eso con nosotros como cristianos esos límites tienen que ver con asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. Dios nos da la libertad de elegir dentro de esos límites, fuera de ellos, y vivir fuera de esos límites también. Exactamente. Mire lo que cuando nosotros vivimos fuera de esos límites, es aceptar las consecuencias que tenemos de haber pasado esos límites. Exacto. ¿Qué pasa cuando
cuando empezamos a ver este mapamundi y que pasamos de una frontera a la otra. Resulta que si yo llego y paso de la frontera de Colombia a la frontera de Ecuador, ¿sí? Ya desde el mismo momento en que estoy en el primer pueblo de Ecuador, que se llama Tulcán, ya hay unas reglas establecidas allí dentro de ese país. Y así es Dios con nosotros. Si nosotros estamos dentro de los límites que el Señor nos ha colocado a través de su palabra, a través de sus mandamientos, a través de lo más importante, mejor dicho, mis queridos amigos, que es la obediencia. La obediencia. La obediencia. Desde el momento en que yo tomo mi palabra y empiezo a leerla, y empiezo a escudriñarla, y empiezo a obedecerla, pues el Señor se va a agradar. El Señor va a estar agradable, y el Señor me va a enseñar, y el Señor me va a dirigir, y el Señor siempre va a estar enseñándome a través de la palabra. Pero cuando yo llego y hago esto, y llego y ¡tum!, la desecho, el Señor no me va a decir nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que a partir del momento en que yo desecho la palabra, empiezo a desobedecer. Y más terrible, que eso sí se lo digo, que conociendo la palabra y volver atrás, tenemos que aceptar las consecuencias de todas esas decisiones que tomamos por haber sobrepasado esos límites. El Señor nos da unos límites, el Señor nos da unos mandamientos. El Señor lo único que espera de nosotros es que le obedezcamos. Eso es todo. Cuando nosotros empezamos a obedecerle al Señor, el Señor nos va a llenar de bendiciones, mis hermanos, amigos, los que no conocen de la palabra. Cuando empezamos a conocer del Señor, el Señor empieza a hacer en nuestras vidas. Él empieza a sanar nuestro corazón, a sanar nuestra alma, a sanar nuestro espíritu, a sanar nuestro físico si estamos enfermos. Cuando empezamos a obedecerle, el Señor empieza a darnos. Pero cuando resulta que conociendo al Señor y me voy y salgo de esos límites, salgo de esas fronteras, ahí es donde tenemos que empezar a mirar qué consecuencias de las que vamos a tener por haber desobedecido. Es cuando yo estoy pasando esos límites. Entonces, por eso les decía, es de nosotros depende. De nosotros depende si escogemos entre obedecerle a Dios, al Señor, obedecer a su palabra, o de nosotros también depende si queremos apartarnos y pasar la otra frontera o el otro lindero, o el otro límite o la otra frontera. Eso es sí, eso es verdad. Y concluyendo esa parte, a veces nos decimos, pero ¿cómo puedo andar en la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo establecer límites? La palabra del Señor nos lo dice aquí muy claramente en Santiago 1:5, y dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando nosotros buscamos la dirección del Señor, cuando nosotros nos sujetamos a todos los mandamientos, a todos los límites que el Señor ha colocado, vamos a tener una vida gozosa, una vida en paz, vamos a tener tranquilidad. ¿Que van a venir aflicciones? Claro que sí, pero teniendo la seguridad sobre qué roca estamos de pie, sobre qué roca estamos apoyados, podemos estar avanzando al otro lado tomados de la mano de Dios. Así que en esta tarde, mis queridos, estamos concluyendo esta parte de los límites de una manera muy, muy interesante. ¿Y qué tienes más para comentar? Yo quería también hacer algo, un breve comentario también en cuanto a esto de los límites. Si nosotros leemos la palabra de Dios, al principio lo que nos dice la palabra de Dios de Adán y Eva. Adán y Eva tenían unos límites.
Tenían unos límites en el jardín del Edén. Y el límite era abstenerse del fruto, de comer del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. El Señor les dio a ellos toda la libertad para permanecer dentro de sus límites. Les dio toda la libertad. Pero ellos eligieron sobrepasar esos límites. Y cuando sobrepasaron, ahí llegó el pecado. Las consecuencias del pecado terrible. Y entonces, ¿qué dijo Adán y qué dijo Eva? Se disculparon. Dijeron, no, es que a mí la culebra me convenció. ¿Y qué dijo Adán? Es que Eva me convenció. Sobrepasaron y cada uno se echó la culpa de lo que estaba pasando. Entonces, ahí estuvieron las consecuencias y aún vemos las consecuencias de lo que ellos hicieron en ese momento. Sobrepasaron los límites. Dios les había dicho, no pueden tocar ese árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué les dijo Satanás? No, vayan. Ahí es, mejor dicho, si ustedes quieren ser igual a Dios, vayan y coman del fruto. Se dejaron convencer y ahí es donde sobrepasaron esos límites y ahí fue donde llegó el pecado. Eso sí. Y todo por sobrepasar, es de lo que estábamos hablando. Ese era el pequeño... la pequeña conclusión. La pequeña conclusión. Sí, y eso sí, porque de verdad que solamente que nos quede claro, cuando sobrepasamos límites nos traen muerte. Y no es solamente muerte física, muerte espiritual, muerte relacional, muerte en toda área. Nuestras vidas se llenan de heridas, de cosas, porque tomamos malas decisiones. Y recordemos lo que dice la palabra: si estamos faltos de sabiduría, pidámosla a Dios. Queremos agradecerles el día de hoy por habernos acompañado, por compartir este rato tan agradable con nosotros, que todo primeramente lo hacemos para Dios y solamente para Él, y también para alcanzarlos a ustedes y edificarnos mutuamente. Yo quiero decirles por último que los límites limitan, valga la redundancia, los límites limitan los comportamientos destructivos. Y es por eso que tanto Dios como la sociedad tienen leyes y consecuencias para aquellos que las sobrepasan. Entonces, yo quiero que en este día, allí donde ustedes se encuentran, activen la campanita, darle el tap tap a la pantalla, activen esa campanita, compartan este video. Este video es para bendición de muchos. Y yo los invito a que nos vean a través de las redes, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube, de TikTok, de Spotify. Hay un número de WhatsApp a través del Facebook. Mi nombre es José Salomón Díaz, soy pastor de la Iglesia Cristiana Vida en Armonía de Colombia. Mi esposa, Marisa Franco, también de la Iglesia Cristiana Vida en Armonía de Colombia. Yo los invito a que nos sigan a través de las redes. Dios les bendiga grandemente y que el amor de Cristo perdure en ustedes y en sus familias. Bendiciones en el amor del Señor. Bendiciones, Dios les bendiga.